hastiados de hipócritas y arrogantes que con frecuencia intentan servirnos. Si nosotros hacemos una mirada panorámica, vemos cómo el gran por ciento de los líderes que están hoy en el poder, tanto en poder político como en poder económico, como en poder eclesiástico, están henchidos de arrogancia, henchidos de hipocresía, cuando su función debería ser servirnos con humildad y con amor. Este sentimiento que sentimos cuando estamos frente a un líder que es arrogante, que es hipócrita, que dice querernos, pero sabemos que sus motivaciones no son las verdaderas, que presume de una falsa humildad cuando sabemos que lo que quiere es ser grande y poderoso. Lo que hace es llevarnos a una decepción y a dejarnos en un estado donde decimos, ¿dónde encontramos a alguien que nos pueda transmitir el amor y la humildad del servicio cristiano o del servicio en esta vida? ¿Y saben dónde lo podemos encontrar? En nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente el texto que vamos a compartir hoy es un texto que se opone a todo lo que este mundo ha ofrecido con relación al servicio. Es un texto que resalta el amor de Cristo, la humillación de Cristo y el servicio de Cristo para que sus discípulos vivan de la misma manera y hagan lo mismo. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿estás dispuesto a servir a Cristo en amor y humildad todos los días de tu vida? ¿Estás dispuesto a admirar esta virtud de nuestro Señor Jesucristo, la cual delegó en sus apóstoles y la cual está ofrecida para nosotros como creyentes? Le titulé un mensaje de hoy, la encomienda de nuestro Señor y Maestro. Y esta encomienda no es más que el servicio cristiano. Y vayamos a la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a estar compartiendo hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Jesús lava los pies de sus discípulos. Y veremos aquí cuánta enseñanza podemos aprender de lo que hace Jesús con sus discípulos. Juan capítulo 13, verso del 1 al 20. Dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a jugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda
creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oremos al Padre. Padre, tu palabra es bendita. Bendita para ser exaltada sobre toda palabra y todo pensamiento que pueda existir sobre la faz del universo. Ella es eterna, ella es inmutable y ella está puesta para que nuestras vidas sean edificadas y levantadas por el poder de tu Espíritu. Y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hables por medio de tu Espíritu, que quites toda torpeza de mis labios como ser humano y que el Espíritu que obra en esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y hacernos más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos por este texto el lavamiento de los pies del Señor y Maestro a sus discípulos, quien los está preparando para ser enviados por Él en el respaldo del Padre. Y aquí nos encontramos con el hecho de que Jesús moriría muy pronto. Y esto le lleva a separarse de la multitud. Ahora entramos en un contexto en el Evangelio de Juan, donde ya la multitud no está cerca de Jesús, sino que Jesús se concentra en su círculo íntimo, con sus discípulos, con las personas más cercanas a Él, porque quiere transmitirles muchas verdades que se transmiten en lo privado y en el marco personal. Estos son los hombres que Jesús amaba. Estas son la gente que Jesús amaba, hombres y mujeres que están cerca de Jesús y que van a ver y que van a estar preparados por medio de estas enseñanzas ante la muerte de Jesús y lo que va a acontecer después de la muerte de Jesús. Y este texto comienza dando referencia a la despedida de Jesús. Esta despedida de Jesús con aquellos a los que amó hasta el final. El texto comienza diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y esta introducción del versículo 1 nos lleva a observar dos aspectos básicos que lo encontraremos a partir de este momento en todo el Evangelio. Y el primero es la conexión que hay con la Pascua y con la muerte de Jesús. Recordemos lo que significaba la Pascua para los judíos. Recordemos que era el momento de la liberación del pueblo y ellos recordaban esa liberación, la cual había sido ofrecida a una nación que ya estaba conformada y escogida por Dios desde antes de los tiempos. Y vemos también que se necesitó un sacrificio para que el ángel de la muerte, cuando pasara por las casas y viera la sangre en los dinteles de la puerta, no matara a los primogénitos del pueblo de Dios. Entonces, esta relación y esta conexión entre la Pascua y la muerte de Jesús nos está alumbrando el camino para ver quién es el Cordero de la Pascua, que veremos unos capítulos después. Pero también hay algo importante en esta introducción y es el sumo amor permanente que Jesús muestra a sus elegidos. Hay una pequeña sección desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, cuando Jesús termina su oración sacerdotal. Y en estos capítulos lo que predomina es el amor. Entonces estamos poniendo de base que hay una relación entre la Pascua y la muerte de Jesús, pero también una relación del amor permanente que Jesús le está dando a sus discípulos. Y aunque en el resto de este capítulo que estamos tratando, del texto de hoy, no aparezca la palabra amor, sí tenemos que tener como base que el amor es el móvil que está llevando a Jesús a hacer todas estas cosas por sus discípulos. Entonces, entendiendo esto, podremos ver desde aquí cómo el buen maestro y Señor realiza una acción sobre ellos, les enseña y también les encomienda. Y así dividí el texto en el día de hoy. Lo dividí en tres partes principales. Ese es el bosquejo que vamos a ir tratando. La acción de Jesús, que se encuentra desde el versículo 2 hasta el versículo 5. La enseñanza de Jesús ante esta acción, que se encuentra desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y también la encomienda de Jesús, que se encuentra desde el versículo 12 hasta el versículo 20. La acción, la enseñanza y la encomienda. Entonces, ¿cuál es la acción de Jesús? Dicen los versículos del 2 al 5.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Notemos que hay un móvil en esta escena y un móvil que el escritor usa para que Jesús fuera movido a lavar los pies de los discípulos. ¿Y saben cuál era el móvil? La traición de Judas. La acción es el lavamiento de los pies, pero hay algo que llevó a Jesús a lavar los pies. Y el escritor cita que es la traición de Judas. Y aquí lo que estamos viendo es una pura concurrencia. Y lo hemos tratado en otros mensajes. ¿Qué era la concurrencia? Ante una misma acción, dos intenciones. El hombre peca y Dios obra para bien. Y aquí estamos viendo las malas intenciones de Judas ante la gloria de Dios para glorificar al Hijo por medio de su traición y de su muerte. El diablo había puesto en el corazón de Judas esta traición. Y esto no es más que la culpa personal que tiene este hombre que quiere traicionar a Jesús. Y hay ausencia de inocencia. Aquí hay pura maldad. Aquí hay puro engaño y aquí hay puras malas motivaciones. Y aquí se está reflejando la maldad de Judas contra Jesús. Pero Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y que a Dios iba. Esto no es un momento de derrota, es un momento de autoridad, es un momento de propósito y es un momento de exaltación del Hijo ante los planes del maligno. Ante la maldad de Judas, el Hijo tiene toda autoridad. Dios le había dado todas las cosas. El Hijo tenía poder para resucitar los muertos, tenía poder para dar vida, tenía poder para traer a los suyos hacia sí. Pero también es un momento donde se refleja el propósito. Él salió de Dios. Y eso implica que él vino a esta tierra con un objetivo, con un propósito de salvar a los suyos, pero también que iba a Dios mostrando su exaltación y su estado de gloria. Entonces, aquí nos encontramos frente a un momento de concurrencia donde el mal se levanta contra Jesús. Ese mal lleva a Jesús a lavar los pies de sus discípulos y a tomar la acción. ¿Cuál es la acción? Lavar los pies de los discípulos. Y Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. Pero ¿qué implica esta acción de lavar los pies de los discípulos en la cultura del momento? Esto es una práctica de hospitalidad. Era común en la cultura del momento lavar los pies. Recordemos cómo vivían ellos, cómo vivían las personas y qué zapatos usaban. Usaban unas sandalias y caminaban por caminos llenos de fango, de polvo, de suciedad. Y las personas cuando iban de un pueblo a otro llegaban con los pies sucios, llenos de polvo, imagínese usted, y aún malolientes. Esto era un trabajo que cuando usted llegaba a su casa, aquí nosotros ponemos un pañito fuera de la puerta o buscamos, entra al baño. En aquel momento, ese era el momento cultural, donde las personas cuando llegaban a tu casa, era cortés por parte de los miembros de la casa que tus pies fueran lavados para que no entraras con los pies sucios a la casa. Pero la costumbre asumía algo interesante y es que nunca este era el trabajo del anfitrión de la casa. Este era el trabajo de la persona más baja de nivel cultural, o sea, de nivel social. Era el esclavo el que tenía que hacer esto, o la misma persona que entraba por la puerta. Pero nunca el anfitrión de la casa, nunca el líder, nunca la persona principal. Entonces estamos viendo aquí a Jesús haciendo una tarea de esclavo, haciendo una tarea de humillación, poniéndose como el último, pasando desapercibido delante de los demás. Él se está despojando de su grandeza. Él está mostrando esa humillación a través del trabajo que en la costumbre no le tocaba nunca a un maestro, no le tocaba nunca a una persona importante. Ese debería haber sido el trabajo de alguno de los discípulos al menos, pero del maestro. ¿Recuerda cuando Juan el Bautista dice, no soy digno de desatar la correa del calzado de mi maestro? Ahí Juan está haciendo referencia a esta costumbre. Imagínense cómo Juan se veía inferior, que dice, si este que es el trabajo
de la gente más despreciable. Yo no soy digno ni de desatar el calzado de Jesús. Y sin embargo, vemos aquí a Jesús lavando los pies de los discípulos, llegando a un punto de humillación tan grande en el que se coloca como el último, como el esclavo, como el despreciado. Entonces pudiéramos decir que quien tiene toda autoridad, quien tiene el propósito eterno de salvar a los suyos y de ser exaltado en gloria celestial, es el mismo que está humillándose y mostrando el camino de humillación que deben tomar sus seguidores. Parece que el apóstol Pablo entendió muy bien esta verdad. Cuando él dice en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La acción que Jesús está realizando en esta primera verdad es que le lavó los pies a los discípulos y lo hizo en un estado de humillación completa, mostrando su humillación total delante de sus seguidores. Pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué quiere sacar Jesús de esta acción que acaba de realizar? Y aquí estamos viendo cómo Jesús enseña por medio de 3 errores que Pedro comete. Pedro, al fin, impulsivo, y Pedro, al fin, es el que coge siempre de banderita. Su impulso, su carnalidad quizás lo lleva a responder antes de tiempo o a responder fuera del lugar. Pero lo que sí sabemos es que Pedro, cuando queremos dar una buena lección, ponemos a Pedro delante y vamos a aprender de sus errores, muchas cosas que nosotros hacemos, pero vamos a aprender cómo hacer el bien. Y aquí Pedro comete 3 errores. Primero, muestra ignorancia. Segundo, se niega. Y tercero, muestra una mala interpretación de lo que está entendiendo. Entonces, un Pedro ignorante, un Pedro que se niega y un Pedro que malinterpreta a Jesús, será enseñado por el propio Jesús para que entienda cuál es el propósito por el cual Jesús lavó los pies. La ignorancia de Pedro se encuentra frente al tiempo. Dicen los versículos del 6 al 7. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La mente de Pedro era una mente cultural, era común, era sabido que cómo es posible que el maestro me lave los pies. ¿Cómo es posible esto? Pedro estaba sorprendido ante esta humillación de Jesús. Recordemos lo que Pedro dijo en el capítulo 6 sobre Jesús. Pedro en un momento le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro en un momento determinado declara por su propia boca, pero por obra de Dios, de que Cristo era el Santo de Dios. Y ahora vemos a Pedro aquí mostrando una ignorancia ante este propósito de Cristo, el cual se está humillando. Pero ante la ignorancia de Pedro, Jesús le dice que después entenderá. ¿Y por qué era importante el tiempo frente a esta ignorancia? Porque Pedro no había visto toda la obra de glorificación del Hijo. Era necesario que el Hijo sufriera, que fuera traicionado, que fuera a la cruz, que fuera sepultado, que resucitara, que ascendiera y que el Espíritu se derramara sobre la iglesia para que Pedro, después de pasar el tiempo, comprendiera de una manera amplia, mayor, la verdad que Jesús le está transmitiendo con su glorificación. Entonces, ante la ignorancia, lo más prudente es que Pedro entienda que tiene que esperar. Va a llegar el momento. No te apures. Tú vas a ver cómo todo se va a saber al final. Y como este acto que estoy haciendo te va a demostrar la verdad que necesitas saber. Después vemos a Pedro que se niega. Y esa negación de Pedro la vemos en el versículo 8, porque Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Aquí, frente a la negación de Pedro, Jesús lo que está mostrando es la sumisión de la fe ante él. Pedro se niega porque solo ve una parte del proceso en la glorificación del Hijo. Pedro solo ve al Hijo glorificado de una manera, pero no entiende todavía que el Hijo tiene que humillarse. Quizás por eso Pedro llega un momento y le corta la oreja al soldado del sumo sacerdote, al siervo del sumo sacerdote. O quizás por eso lo niega cuando tiene que declarar la verdad sobre Jesús y lo niega y maldice. Pedro no entiende. Y Pedro se niega, está ciego a esta verdad. En su negación, él enfatiza absolutamente una ofensa contra su maestro. Porque Pedro no tiene derecho de decirle a su maestro lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Un discípulo no le puede exigir a su maestro lo que tiene que hacer. Y aquí Pedro se está imponiendo ante su maestro. Y este es un hecho representativo de la obra completa de humillación de nuestro Cristo. Y quien se niegue no participará con él en los frutos de sus méritos redentores. Rechazar el lavamiento equivale a rechazar la gracia que sostiene la unión con Cristo. Pero aceptar el lavamiento expresa la sumisión de la fe que descansa en la obra completa de Cristo para una vida de comunión y de santificación continua. Aquí Pedro tiene que rendirse a su maestro. No le toca a Pedro imponer su autoridad. Le toca a Pedro su misión, someterse a su maestro y someterse de una manera en la cual se verá a la vez que lo haga en una completa comunión y en una completa santificación continua que todos los días tendrá que enfrentar cuando Jesús le llame a hacer algo o le diga hacer algo. Entonces, ante la negación de Pedro, lo más importante es que debemos entender que debe someter su fe a su maestro. Y ahora Pedro no entiende. Y Pedro malinterpreta este asunto. Y lo vemos desde el versículo 9 hasta el versículo 11, donde le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies. Primero se niega y ahora quiere que lo lave completo. Dice, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. Aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Pedro sigue sin entender y pide ser lavado completo. Mientras más y mejor para Pedro. Sin embargo, eso no es lo que Jesús quiere para Pedro. Jesús refiere a que ellos eran salvos, hermano. Cuando Jesús le dice, ustedes son limpios, ya ustedes son salvos. Pero Jesús le dice, no es completo, ya ustedes son limpios, ya ustedes son salvos, menos Judas. Pero ustedes lo que necesitan es lavarse los pies. ¿Y por qué lavarse los pies? Porque deberían seguir creciendo. Deberían seguir viviendo esta fe. Deberían seguir santificando sus vidas. Deberían seguir en un proceso donde todos los días, abundantemente, deberían escuchar a su maestro y someter su fe a él y entender toda su verdad a lo largo del tiempo. Entonces, a través de esta acción de Jesús, podemos captar que hay una ignorancia de Pedro, que hay una negación de Pedro y que hay una mala interpretación de Pedro, la cual se responde cuando pase el tiempo y vean la obra completa del Hijo a través de la sumisión de la fe a una vida de comunión y santificación continua, con la necesidad de seguir creciendo en la fe. Entonces, esta enseñanza de Jesús radica, hermano, en que todos los que son lavados por los pies, todos aquellos que son expuestos a ese lavamiento de los pies, son los creyentes que necesitan cada día someterse a su maestro, cada día seguir su camino y cada día estar expuestos a un crecimiento espiritual. Eso es lo que Jesús le está transmitiendo a Pedro. ¿Y cuál es la encomienda? Bueno, ya les lavé los pies. Ya les estoy dando a entender que me he humillado hasta lo sumo que ustedes pueden soportar. Por supuesto, no es toda la humillación de Jesús, pero es un momento de humillación.
Ya les estoy demostrando a través de este hecho de que van a entender toda la verdad aquí un tiempo. Y les estoy demostrando a través de este hecho de que su fe tiene que ser sujetada a mí como maestro. Y les estoy enseñando que ustedes deben seguir creciendo en la fe. Ahora, ¿qué deben hacer? Y ahora vemos la encomienda de Jesús. Esta es la tercera verdad. La encomienda de Jesús. Porque Jesús asume por parte de sus discípulos ante este evento que Él es el Maestro y Señor. El verso 12 y 13 nos dice, así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Para los discípulos, Él es el Maestro. ¿Quién puede enseñar como Jesús? Como dice la Escritura, tenía autoridad, enseñaba con autoridad, lo que no podían hacer los fariseos y los saduceos, los escribas. Nadie podía enseñar como él. Él tenía autoridad total en su enseñanza. Él es más grande que los discípulos podían percibir, el más grande maestro de todos, pero también para ellos, Él es el Señor de todas las cosas, el sumo gobernador con el que lo hace todo, el que tiene toda autoridad sobre los hombres y sobre la vida. El único que tiene derecho legítimo de gobernar. ¿Y saben qué? Al nivel de Dios. Entonces, para ellos Jesús es maestro, para ellos Jesús el Señor, es la realidad de sus vidas, es la realidad de aquel que llena todo en todo y de aquel que les puede sostener y les puede guardar. Y Jesús acepta esto por parte de sus discípulos. ¿Y saben qué infiere esto? Que Jesús tiene igualdad con el Padre en esencia y autoridad. Para ellos Jesús tenía esto. Y Jesús lo asume. Cuando Él dice, decís bien, porque yo soy. Decís bien, porque lo soy. Entonces, si esto es verdad en el corazón de sus discípulos, ¿qué esperamos que haga ahora Jesús? Y Jesús lo que hace es que los manda a hacer lo mismo. Jesús manda a lavar los pies de los unos a los otros en referencia a su propio ejemplo. Les he mostrado ejemplos. Ustedes dicen que yo soy su maestro y señor. Pues ahora lo van a hacer. Dicen los versículos 14 y 15. Y fijémonos en un detalle y un cambio del lenguaje. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Notemos el cambio del orden de las palabras. Ellos se refieren, o ellos piensan en Jesús como Maestro y Señor. Ahora Jesús les está diciendo que Él es el Señor y Maestro. ¿Tendrá que ver este cambio en lo que él quiere transmitirle? Un señor que exige el derecho a la obediencia y un maestro que les ordena a hacerlo. Y me encanta este juego de palabras, porque los discípulos conocen a Jesús por medio de sus enseñanzas. Y una vez que son expuestos a sus enseñanzas como maestros, ellos le asumen como Señor, que gobierna sus vidas. Pero ahora estamos viendo a Jesús, que es su Señor, y se está mostrando como su Señor, como aquel que tiene toda la autoridad sobre ellos, para decirles lo que tienen que hacer y a dónde tienen que ir. Lo que aprendimos en un momento de Jesús nos lleva a contemplarle como lo que Él es. Pero también Jesús se da el derecho de exigirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, porque es nuestro Señor y nos está enseñando como maestro lo que tenemos que hacer. Y este orden de las palabras es muy importante, porque aquí es donde cambia nuestra concepción de Cristo. Aquí es donde cambia nuestra actitud de ser personas que están sentadas en un banco y que viven una vida pacífica y pasiva en el Evangelio, a convertirnos en predicadores de su palabra, en servidores de Él, en fieles servidores de Él, en cualquier área de la que tenemos que enfrentar. Y esto es lo que marca una diferencia. Jesús es nuestro Señor. Y no olvidemos que la base moral por la que Él está exigiendo a sus discípulos es que Él lo hizo por ellos. Y Jesús muestra las implicaciones de esto.
Y lo vemos en el versículo 16 y 17, porque dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estamos frente a una fórmula solemne de autoridad. Cada vez que usted vea en la Biblia, de cierto os digo, amén, amén, eso es una fórmula solemne de autoridad. Es como que nos está diciendo, todo lo que estás pensando, concéntralo ahora mismo en lo que te voy a decir. Todo lo que has oído, concéntralo ahora mismo en lo que te voy a decir, porque esto es sumamente importante. Esto es algo muy solemne para que entiendas lo que te quiero transmitir. Y ahora, cuando él le dice, de cierto os digo, presta mucha atención a esto. Él le dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y esto es posible porque estamos frente a un Señor que da el ejemplo de humillación con su vida. El siervo no es mayor que su Señor. Él dio el ejemplo con su vida. Él dio el ejemplo principal. Y si Él dio el ejemplo principal y es nuestro Señor, ¿qué podemos hacer nosotros? Ante un Señor, hermano, ¿usted sabe lo que implica que Jesús sea nuestro Señor? Un Señor tiene autoridad sobre su Hijo al nivel de Dios y Abraham. Y decirle a su hijo, decirle a Abraham, sacrifica a tu hijo. Porque Abraham lo hizo, independientemente de que la Biblia da razones. Pero parte de estas razones es porque Dios era su Señor. Y él tenía total sujeción a su Señor y obediencia a su palabra. Y si Jesús es nuestro Señor, que dio el ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no hacer lo que nuestro Señor hizo? Piensen esto, si Él es nuestro Señor y se humilló, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos mayores que Él? ¿Somos mayores que nuestro Señor para no hacer lo que Él dice? ¿No le da terror eso? ¿No le da temor eso como creyente si usted es un creyente pasivo? ¿Y está inmóvil ante el servicio de Cristo? Cuando Cristo te está diciendo, haz esto. Y una aclaración, porque Jesús no le está diciendo a todos los cristianos que se laven los pies con una toalla y hagan de hábito esto en la iglesia. Pero lo que sí Jesús está transmitiendo con esta verdad, que es un momento cultural por el momento de la época, es que todos los cristianos estamos comprometidos con nuestro Señor a servirle en amor y humildad. Ese es el código que exige el liderazgo cristiano, amor y humildad en servicio. Pero ese es el código que existe en el carácter del cristiano y en la práctica del cristiano cuando sirve a su Señor en cualquier área de su vida. Estamos hablando de principios del reino de Dios en medio de su pueblo. Principios de amor y humildad. Muy distante a lo que vemos hoy, aún dentro de muchas iglesias. Cuando el pastor es la figura principal y no mira ni al lado. Y hay que pedir audiencia de 5 meses para poder hablar con un pastor. ¿Qué es eso? Eso está tan distante a nuestro Cristo. O cuando hacemos obras por quedar bien, o porque la gente nos apruebe o nos aplauda, pero no por ser invisible. O cuando publicamos en las redes todo lo que hacemos para que la gente vea que somos pastores, somos líderes o somos buenos cristianos. Hermano, todo eso es basura. Porque Cristo mostró su verdad en amor y humildad para el servicio de sus hijos, de sus seguidores. Y hay una promesa aquí maravillosa. Porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y él dice después, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Aquí está la promesa, la bienaventuranza, la felicidad, el elogio de nuestro Señor, el éxito y la garantía del éxito en vivir de la manera que Cristo, nuestro Señor, nos está mandando como maestro a vivir
a practicar en nuestra vida. Muy distante al ego que refleja este mundo, a la autosuficiencia que refleja este mundo. Y Jesús, en virtud de su deidad y elección, alude al desprecio de Judas, que no aceptaría entender y aplicar sus enseñanzas. Porque el versículo 18 y 19 nos dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y Jesús está citando un pasaje del Salmo 41, verso 9. El Salmo 41, verso 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y aquí lo que se está subrayando es el carácter reprensible del pecador al traicionar a su benefactor. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Es como el caballo que le da una patada a su dueño. Y como decimos en Cuba, como el perro que muerde la mano de que le da la comida. Es como que Jesús le está ofreciendo a Judas todo el privilegio. Le lavó los pies a Judas. Le está ofreciendo todo el privilegio que le está dando a sus hijos, sabiendo aún que Judas era un traidor. Y Judas lo traiciona. Judas era totalmente consciente de lo que estaba haciendo, era responsable de lo que hacía, pero también esto confirma la irrefutable verdad de que Jesús lo sabe todo y que esto era un plan divino. ¿Y saben lo sorprendente de esto? Que a Jesús revelar de que Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, el texto dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Nuevamente estamos frente al yo soy. Jesús está revelando por medio de su omnisciencia que Judas le va a traicionar para que sus apóstoles, sus discípulos crean que Él es Dios. Qué glorioso es saber de que nuestro Señor y Maestro es Dios. Y que se está revelando en medio de su humillación, pero también en medio de su omnisciencia, para que sus discípulos acaben de entender, de comprender y reafirmar todo lo que han ido viendo por medio de Él, que Él es el yo soy, que no solo es la resurrección y la vida, sino también que conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Jesús declara el respaldo del Padre y lo está mostrando en medio del último versículo, porque el último versículo dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nuevamente volvemos a la fórmula solemne de autoridad. Y nuevamente Jesús vuelve a decir: de cierto, amén, amén. Esto es tan importante, hermanos, que podemos pensar en muchas cosas, pero esto no se nos puede olvidar. Nuevamente Jesús vuelve a decir esto, pero para decirnos que todo el respaldo que Él le está dando a estos apóstoles, a estos discípulos, para hacer estas obras, viene del mismo Padre. Esto es tan importante como que en los apóstoles está el fundamento de nuestra fe. Jesús es el enviado del Padre, es el apóstol del Padre. Todo lo que el Padre dijo que se hiciera, Jesús lo dijo y lo cumplió 100% fiel. Pero Jesús escogió a sus apóstoles y a sus 12 más Pablo. Y esos apóstoles tienen que repetir y decir lo mismo que Jesús hizo y vivir esa vida y ser hacedores de milagros y hacedores de prodigios y haber visto a Cristo resucitado y haber sido comisionados por el mismo Cristo. Esos apóstoles tienen que repetir lo mismo. Por tanto, si escuchamos a un apóstol, escuchamos a Cristo. Y si escuchamos a Cristo, escuchamos al Padre. Hay una completa conexión entre el Padre, Cristo y esos discípulos a los cuales Jesús está tratando con ellos directamente, que fueron los apóstoles, para decirnos que ahí está el fundamento, para decirnos que si alguien quiere ver un líder y alguien quiere ver una autoridad, ¿a quién tiene que ver? Al pastor de la iglesia, sí, como su testimonio, pero ¿a quién tiene que ir? Al Padre, al Hijo y a sus apóstoles. Para que entienda que ese es el fundamento del cristianismo.
de que el cristianismo no consiste en títulos y propaganda, hermano. Y eso no significa que nos volvamos ermitaños y que no expongamos la palabra de Dios a través de las redes y a través de los medios de difusión. No quiero decir eso. Pero lo que sí quiero decir es que tenemos que pensar nuestras motivaciones y todo lo que hacemos, qué es lo que nos lleva a hacerlo, hermano. ¿Cuánto nos importa servir a Cristo en humildad y estar cimentados y fundados sobre este fundamento de nuestra fe? Y por consiguiente, este texto tiene una implicación. ¿Y saben quiénes son los que deben recibir a estos apóstoles? En la vida real, directamente, nosotros. Nosotros somos los que tenemos que recibir esto. Y recibir sus enseñanzas, recibir su carácter, recibir sus vidas y lo que aprendemos de ellos. Hombres humanos que se equivocaron, pero en sus enseñanzas nos dejaron el Nuevo Testamento para que entendiéramos y viviéramos esa verdad. ¿Qué haremos entonces ante el llamado de Jesús? Y la encomienda de nuestro Señor y Maestro consiste en servirnos los unos a los otros en amor y humildad. Y eso es lo que no podemos perder de vista en todo lo que he hablado en esta mañana. ¿Cuál es la encomienda de nuestro Señor y Maestro? Que nos sirvamos los unos a los otros en amor y humildad. Quienes pretendan ver la gloria de Cristo exaltado tendrán que admirar su gloria en la humillación. ¿Tú quieres ver a Cristo exaltado? ¿Cuándo lo has visto en su humillación? ¿Cuánto has apreciado su humillación? Y hay malas motivaciones para servir a Dios, muy malas motivaciones. Cuando quitamos el amor y la humillación y la humildad en medio. Cuando hacemos cosas para que los hombres nos vean. O cuando hacemos las cosas por una falsa humildad. O cuando tenemos intereses personales o intereses económicos o intereses de lo que sea, sociales, políticos, lo que sea. Muchas veces la gente sirve a Cristo de esa manera. Pero esa no es la verdadera fuente de servicio, hermano. Es el amor y la humillación de los creyentes. Aquellos que están dispuestos a hacer lo que nadie hace por amor a su Señor. Es fácil servir a Dios con todas las cosas resueltas. Pero ¿quién estaría dispuesto a ir a un lugar donde nadie quiere ir? ¿Quién estaría dispuesto a ofrecer lo que nadie quiere ofrecer? ¿Qué hizo nuestro Señor y Maestro? Si Él es nuestro Señor y Maestro y lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para negarnos? Y aunque hayamos sido salvados, debemos vivir siendo sensibles al proceso que Dios está obrando en nosotros. Y ese proceso de santificación, donde vamos creciendo y donde nos vamos haciendo semejantes a Cristo en nuestra forma de vivir. Porque todos los días de nuestra vida estaremos aprendiendo, estaremos creciendo. Quiere decir que todos los días de nuestra vida tendremos que luchar contra nuestro orgullo, contra nuestra hipocresía. Todos los días de nuestra vida tendremos que ser puestos ante la iglesia para servirle en amor y humildad. Y yo te pregunto, iglesia, en este momento, si Jesús es tu maestro y Señor, ¿también será tu Señor y maestro? Si Jesús es tu maestro y Señor, el cual te enseña y dices ahora que es tu Señor, ¿será tu Señor y maestro? ¿Será aquel que te ordena hacer las cosas que Él te enseña que tienes que hacer? ¿Será la humildad y el amor una característica indispensable de nuestra congregación? ¿Será el servicio fundado en el amor y en la humildad esa característica que resalta en medio nuestro? El yo soy quien es benevolente con aquellos que están dentro del grupo y que aún conoce sus corazones. Es benevolente. No desperdicies esa benevolencia. Y si no eres cristiano, deberías también pensar de que Jesús conoce tu corazón como conocía el corazón de Judas. Conoce tus pecados como conocía los pecados de Judas. Y le dio una oportunidad a Judas, a pesar de que sabía que Judas era un pecador y lo iba a traicionar. Estás ahí, estás en la mesa, estás comiendo lo que comen todos, pero esa comida tendrá vida para ti.
Y yo creo que es una alerta a aquellos que no conocen al Señor, de entender de que porque estés en una iglesia, no desperdicies el momento y el tiempo de que se te esté predicando la palabra. Porque Jesús le dio a Judas abundantes momentos para que Judas entendiera y se arrepintiera, y no lo quiso hacer. ¿Eres diferente a Judas o eres igual? Porque si no amas al Señor, y maestro, probablemente no sea tu maestro y Señor, y probablemente sea Judas en medio nuestro. ¿Qué crees que hará Jesús con Judas en los próximos capítulos? Y no solo tenemos la responsabilidad de servir en humildad, sino también de recibir esta verdad como la iglesia del Señor. Como iglesia, como cristianos, tenemos la responsabilidad de recibir estas verdades, de apropiar estas verdades, de disfrutar estas verdades y de amar estas verdades. Porque nuestro Señor y Maestro nos sirvió en un plano de humildad. Él no tenía que hacerlo. Él es Dios, hermano, sobre todo nombre. Y vino a esta tierra y se humilló hasta lo más sumo. Y se humilló a lavarle los pies sucios y apestosos de sus discípulos. Y te lava los tuyos y los míos en nuestro corazón todos los días. Se acercó a nosotros, pecadores igual, corruptos, ignorantes, que no entendemos nada. Y Él nos está encomendando a hacer lo mismo con los demás, a tener misericordia con los demás, a tener compasión con los demás, a pensar de que este mundo se va a acabar y que vivimos la eternidad en sus manos y de que nuestra vida se va a acabar un día. Pero ¿qué estás haciendo hoy por nuestro Señor y Maestro? Como iglesia, hermanos, tenemos una responsabilidad. Cada uno es miembro, cada uno es parte del cuerpo, cada uno tiene dones, cada uno tiene funciones, cada uno tiene obligaciones dentro del cuerpo. La iglesia no es de un pastor y de un diácono. No, hermanos. La iglesia, el peso de la iglesia no puede recaer sobre el pastor y un diácono. Y dos hermanos que son los que lo hacen todo. Deberían nacer de esos bancos las personas que sirven. Deberían nacer de esos bancos las personas que ayudan en todos los sentidos. Y esto es un llamado a la iglesia, hermano. A la iglesia a entender cuál es su papel en este mundo. Una iglesia que ama en humildad. Una iglesia que sirve en humildad. Como iglesia tenemos esta responsabilidad. El llamado de hoy es a ser encomendados por nuestro Señor. Así que si el Señor y Maestro en esta hora te ha hablado, creo que deberías meditar en tu mente y dedicarle un segundo de tu pensamiento a cuánto de tu vida debes cambiar, a cuántas decisiones debes tomar o cuántas decisiones debes dejar de tomar. Todo depende del camino que estés tomando. Porque si nuestro Señor y Maestro es que se humilló tanto que nos miró a nosotros, no somos diferentes a esa gente. Hermano, Dios te miró por medio de Cristo, te perdonó por medio de Cristo. ¿Qué puedes hacer por Él? ¿Crees que podemos compensar todo eso que Él hizo por nosotros? ¿Crees que podemos pagar todo eso que Él hizo por nosotros? ¿Crees que podemos pagar en gratitud todo lo que Él hizo por nosotros? No, hermano, no podemos. Simplemente es escuchar su voz, es escuchar sus palabras, porque Él es nuestro Señor. Él nos encomienda, nos ordena lo que tenemos que hacer y ya. Y si lo perdemos todo por seguirle, lo perdemos. No importa. Vale la pena. ¿Saben por qué? Porque lo podemos perder todo. Pero tenemos lo más importante. Toda su verdad. Oremos al Señor.